un reclamo y casi una exigencia de los contenidos ministeriales que se fijaron cuando nuestra carrera de abogacía, las de todo el país en realidad, no la de nuestra facultad, fueron declaradas de interés público y tuvieron que someterse a acreditación. Entonces es uno de los contenidos obligatorios, sea que uno lo dé en otra materia o en una materia específica que, viendo el curso de los acontecimientos, parece ser el mejor ámbito una materia específica. Así que bueno, un gusto estar compartiendo hoy esta charla con ustedes, introductoria. Si puedo, voy a pasar a compartir pantalla con ustedes para guiarlos en lo que va a ser con un PowerPoint el desarrollo de mi charla, pero también sobre todo para poder compartir con ustedes algunos tramos de algunos precedentes jurisprudenciales que van mostrando la penetración que tiene la idea de los derechos fundamentales del consumidor, que es el tema del que Claudio me pidió hablar. Así que bueno, yo hago el intento de compartir. Vamos a ver si logro hacerlo. Creo que no puedo. Es ahí donde dice presentar ahora, ahí debería, ahí se está compartiendo. No me deja seleccionar, o sea, me está compartiendo la misma pantalla, no me deja seleccionar el archivo que tengo abierto. Porque creo que hay que seleccionar, presentar una ventana. Ah, una ventana, gracias. Ajá, ahí. Perfecto. Para no superponerlo, Sandra, tenés abierto el PowerPoint. Lo tengo abierto, ¿sí? Lo maximizo. Entonces ahí pones presentar ahora y ahí te volvés al PowerPoint y lo pones en pantalla. Claro, pero ahí tiene que poner una ventana para que no se le parezca todas las otras, la pantalla en general. Sí, lo estoy seleccionando, pero no me muestra tampoco, o sea, me vuelve a pantalla completa. A ver ahora. Ahí estaría, ahí sí. Y ahí al Power, de última. Sí. Pero no lo muestra. Lo tengo abierto en la pantalla y no lo muestra. Ah, no. Bueno, no. Perdón, un último intento. Si vas abajo en las ventanitas de abajo. De presentar, sí. No, pero acá abajo donde tenés el Internet Explorer, el prompt. Ya está, ya me apareció. Ahora lo cargo. A ver, vamos con el nuevo intento. Ahí está, ¿ustedes lo ven? Ahora sí, me parece. Ahí está, sí. ¿Lo ven? Perfecto. Sí, perfecto. Ah, no, yo dejé de verlo. No, desapareció de pantalla. A ver, vamos con un último intento, si no... Ahí. ¿Lo ven ustedes? Sí, nosotros lo vemos, por lo menos. ¿No lo ven? Sí. Se ve. Lo que pasa es que cuando yo paso... no, es que me detiene la presentación. Quizás deberías, sin hacer la presentación a pantalla completa, el PowerPoint se ve, por lo menos con la diapositiva sin ocupar toda la pantalla. ¿Me explico? Sí, pero fíjate, ahí lo volví a compartir y ustedes no lo están viendo. Porque tendrías que marcarlo de nuevo al PowerPoint desde abajo. Ya lo hice. No sé. A ver. Qué pena. Bueno, no importa. Yo les iré contando entonces a ustedes medianamente los precedentes jurisprudenciales en lo esencial y después
de dar la charla, lo que hago es enviárselos para que a ustedes les quede el documento y al menos el registro de esos precedentes jurisprudenciales y el esquema de la charla también, por si les resulta de interés. Sandra, sí, decime. Si no, lo que podemos hacer es que me lo mandes y lo paso yo, lo comparto yo y vos podés hablar sobre eso. No, pero está bien, porque por ahí Vale. va a ser un incordio para vos. No, no hay problemas. Yo Bueno, perfecto. No es un inconveniente. Perfecto. Imagino que después centralizamos las preguntas al final de la charla, si las hubiera. Exacto. También. Sí, sí, sí. Bien. Les decía que el tema iba a ser un abordaje en torno a los derechos fundamentales del consumidor. Como punto de partida, a mí a veces me gusta referenciar lo que a lo largo de estos años trabajando sobre el tema y en los planteos de distintos proyectos de investigación, he podido avisorar, y después uno también lo corrobora y lo contrasta con que eso que uno intuye o percibe luego se va reflejado también en opinión de otros doctrinarios, cómo se ha producido una evolución en el derecho del consumidor desde una postura que ha estado tradicionalmente centrada en sus inicios, en su origen más lejano en el tiempo, en la protección de los intereses económicos, fundamentalmente patrimoniales, si se quiere, del consumidor, a un desarrollo actual del derecho del consumidor más centrado en la protección de la persona humana, o sea, del consumidor como persona humana. Evolución que uno también puede advertir, no solo en el crecimiento que ha tenido exponencial el derecho del consumidor en nuestro país, sino también en el mundo. Y esto es todavía mucho más marcado y más característico de los desarrollos que tiene el derecho del consumidor en América Latina. Fundamentalmente, esa evolución parece haber comenzado a afirmarse de manera gradual, pero a un ritmo sostenido y constante, desde la reforma constitucional del 94, y evidentemente esto no es porque sí, sino que ustedes bien saben que la reforma constitucional introdujo en el artículo 42 de nuestra Constitución ese mandato del principio protectorio, pero no lo hizo solo como un mero mandato a los poderes públicos, sino que el primer tramo de esa norma constitucional enumera un conjunto de derechos fundamentales del consumidor en el marco de la relación de consumo. Digo esto porque no todos los ordenamientos jurídicos reconocen derechos fundamentales al consumidor. No todas las constituciones del mundo, aún las que contemplan la protección al consumidor, no siempre lo hacen enunciando derechos fundamentales del consumidor. Por ejemplo, una norma similar a la nuestra, en esta línea de reconocimiento del carácter fundamental de la protección, se puede ver en la Constitución de Portugal, también en la Constitución brasileña, en la ecuatoriana, en la boliviana, o sea, en otras constituciones latinoamericanas. Muchas constituciones europeas contemplan la protección al consumidor, pero como les decía, sin enunciar necesariamente derechos con este grado de fundamentalidad que hace nuestra Constitución Nacional. Y recordarán ustedes que allí se reconoce como derechos sustanciales del consumidor el derecho a la información, el derecho a la seguridad, el derecho al trato digno y equitativo, el derecho a la salud, con distintos despliegues,
sin perjuicio de que también hay un reconocimiento de algunos derechos que podemos llamar operativos o instrumentales en cuanto a reconocer el derecho de formar asociaciones o el participar también de las audiencias en tema de que involucren servicios públicos. Es decir, hay un conjunto, nos vamos a focalizar en los de la primera parte. Y me olvido de mencionar también el derecho a una tutela judicial efectiva que en este marco pasa a ser sustancial. Esto que nuestra Constitución hizo en el 94, de algún modo vino a poner el foco en la protección de la persona del consumidor en el contexto del mercado de bienes y servicios. Vamos a ver luego, a medida que avancemos en el desarrollo de la charla, las distintas proyecciones y significación que esto va teniendo. También debemos tener en cuenta en esta evolución constitucional que de algún modo el artículo 42 de la Constitución vino a marcar un nuevo relacionamiento, o si se quiere, en términos más modernos de los que nos propone el Código Civil y Comercial, una nueva dinámica o metodología de diálogo entre Constitución y derecho del consumidor, que además nos obliga a pensar de alguna manera en otra problemática, que es la que realmente va a dar significación a estos derechos fundamentales cuando lo proyectamos en las distintas relaciones de consumo particular, que es nada más y nada menos que la llamada eficacia horizontal o eficacia directa de los derechos fundamentales en las relaciones entre privados. Esto es, el tomar conciencia, el reconocer científicamente que cuando se habla de derechos fundamentales, de derechos humanos, si se quiere, también, estos no son solo un derecho subjetivo que los ciudadanos pueden exigir al Estado, sino que también deben ser respetados por los particulares en las relaciones interprivados. Y esto, en general, esa eficacia horizontal que de alguna manera comienza a visualizarse, a desarrollarse en el ámbito de la jurisprudencia alemana y desde allí se expande, hoy nuestros doctrinarios la reconocen y a lo sumo señalan que, bueno, es un problema de determinar en qué medida los derechos fundamentales resultan exigibles en las relaciones entre privados, pero no se duda de su vigencia, y mucho menos en el ámbito de las relaciones de consumo, que son relaciones marcadas por la desigualdad entre los dos polos de esa relación. A lo mejor uno puede debatir los matices con los que un derecho fundamental puede limitar la autonomía privada en un contrato paritario, pero no se duda de la exigibilidad de todos esos derechos, la exigibilidad en términos de respeto, en una relación de derecho privado de carácter de consumo. Y en este sentido, muchos autores nacionales, desde el ámbito del derecho público, o sea, desde los desarrollos en materia de derechos humanos, reconocen esa incidencia. Yo les traía en la diapositiva algunas citas de estos autores. Por ejemplo, me permito leerles lo que dice el doctor Fabián Salvioli en uno de sus trabajos. Señala que es evidente que la condición de progresividad de la protección internacional de los derechos humanos nos lleva también a examinar la ampliación del concepto de derechos humanos y a la penetración de la protección internacional a ámbitos donde
tradicionalmente no llegaba. Cómo el derecho internacional contemporáneo de los derechos humanos influye en el derecho interno, propugna adaptación de la legislación doméstica a los estándares internacionales en la materia y pretende la modificación de algunas conductas degradantes en el ámbito privado. O sea, esto que está planteando aquí el doctor Salvioli es lo que uno puede corroborar cuando mira la evolución que desde el año 93, cuando se sanciona la primer ley de defensa del consumidor en el país, es la que hoy tenemos vigente, con sus muchas modificaciones, ha tenido un desarrollo que va en esa línea evolutiva desde que se sanciona la reforma constitucional. O sea, recordarán ustedes que esta ley del año 93 de una ley que giraba fundamentalmente en torno a la protección, como les dije, de los intereses patrimoniales del consumidor, de aquellos derechos que en general, ahora vamos a ver también las directrices de Naciones Unidas, la primera versión de las directrices de Naciones Unidas en materia de protección de los consumidores, reconocían como preocupación la información al consumidor en el plano de garantizar la transparencia del mercado, la protección de la seguridad, la reparación de los daños al consumidor, la posibilidad de que constituya asociaciones para la defensa de sus derechos. O sea, esos eran los ámbitos de preocupación germinal. Y a esa preocupación daba respuesta en esa primera etapa evolutiva nuestra ley 24240, que luego, con motivo de la reforma constitucional, fue modificada muchas veces para ir incrementando los niveles de protección de modo que fueran cada vez más coherentes y más armónicos con el planteamiento constitucional. Y llegamos así a la propuesta que hacen los redactores del anteproyecto del Código Civil y Comercial, que luego se convirtieron en el Código Civil y Comercial vigente, donde a partir de esa protección que goza de jerarquía constitucional, tomaron una decisión de no dejar fuera de esa sede regulativa del derecho privado, que es el Código Civil y Comercial, la regulación de las relaciones de consumo y de los contratos de consumo, delimitando un ámbito propio del relacionamiento entre los privados. Y lo hace el Código Civil y Comercial, como luego veremos, con una clara impronta de derechos constitucionales que profundiza este camino que les intento mostrar de un derecho del consumidor que apunta cada vez más a proteger a la persona en toda su expresión y no solo en los aspectos patrimoniales que pueden estar implicados en una relación de consumo. Entonces, esto que de alguna manera Salvioli señala como un impacto, un efecto irradiación de los derechos humanos respecto de la legislación interna, nosotros lo podemos verificar en el ámbito del derecho del consumidor. En la misma línea, el doctor Germán Vidar Campos, muy próximo ahí a la reforma constitucional, en un trabajo del año 97 y comentando un fallo que hacía aplicación directa de derechos reconocidos en tratados internacionales, un trabajo que tiene un nombre muy significativo. La ley no es el techo del ordenamiento jurídico, se denomina ese trabajo de Vidar Campos, viene a poner de relieve esa eficacia directa de los derechos fundamentales, señalando que son exigibles, aunque el ordenamiento interno, la regulación del Código Civil de ese momento no tuviera una respuesta adecuada. Señala Germán Vidar Campos en un tramo de ese trabajo que la fuerza normativa de la Constitución después de la reforma del 94, los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, en virtud de eso los tribunales de justicia han de ajustar sus decisiones a ese techo
O sea, ese techo que está dado por la Constitución y los tratados, y que lo deben hacer, dice, con ley, sin ley o aún en contra de la ley. O sea, fíjense cómo llega a afirmar esa eficacia directa. En este caso, el fallo refería a un tema de derecho de familia, pero la solución es la misma. Y de algún modo es lo que vamos a encontrar hoy con ese marco de derechos fundamentales que garantiza el artículo 42 y que muchos tienen también proyección en tratados de derechos humanos y que bien sabemos hoy el sistema de fuentes que el Código Civil y Comercial adopta y que se proyecta, por supuesto, al derecho del consumidor, obliga a ese diálogo con los tratados, con la Constitución, en la aplicación del derecho infraconstitucional. Y por si tuviéramos todavía alguna duda sobre esta eficacia directa, señala Robert Alexy en su teoría de los derechos fundamentales, que los derechos fundamentales no son solo un instrumento de protección del individuo frente al Estado, sino un sistema de valores objetivos que aspira a regir en todos los ámbitos. Se produce, pues, lo que se llama efecto irradiación de los derechos fundamentales. Estos no solo rigen las relaciones individuo-Estado, sino que también tienen vigencia en las relaciones entre particulares y en tanto decisión básica jurídico-constitucional proporcionan, fíjense lo que señala, directrices para la legislación, la administración y la justicia. Es decir, que no solo el Congreso, en cuanto a poder legislativo, es el que tiene que atender a lo que dice la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, sino también la autoridad administrativa que está interviniendo en un conflicto de consumo o los jueces cuando están decidiendo también un conflicto vinculado a una relación de consumo. O sea, y esto es lo que desde el 94 a esta parte, de manera progresiva, pero firme y constante, comenzamos a ver de un modo cada vez más explícito en los desarrollos argumentativos de muchos precedentes jurisprudenciales, muchísimos, cada vez más afirmando esta idea, y también lo encontramos en gran medida en, si ustedes miran toda la legislación de emergencia que se ha dictado en estos meses que llevamos conviviendo con la pandemia, ninguno de los considerandos de los decretos de necesidad y urgencia prescinde de una referencia al plano constitucional y al plano de los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales. Y mucho más cuando se trata de decisiones que se proyectan a contratos o relaciones de consumo, con lo cual es una idea omnipresente, podríamos decir. También esa misma línea evolutiva, se los mencioné recién al pasar, podemos reconocer en las directrices de Naciones Unidas para la protección al consumidor. Muchos deben conocerlo, para quienes no los conozcan, estas directrices de Naciones Unidas en materia de protección al consumidor, su primera versión es del año 85 y de alguna manera vienen a constituir una especie de soft law o derecho flexible que va marcando lineamientos para los países en miras de afirmar distintos rumbos en el desarrollo interno del derecho del consumidor en cada uno de los países. Entonces, por eso se llaman así directrices. Estas directrices reconocen en sus artículos iniciales y luego desarrollan un conjunto de necesidades legítimas que deberían los estados atender para la debida protección del consumidor. En su primera versión, como les mencionaba, los ejes de esa protección giraban en torno a asegurar al consumidor, protegerlo frente a los riesgos para la salud y la seguridad, o sea, de algún modo, una protección de la
vida, de la salud, en definitiva de la integridad psicofísica del consumidor, también tendían a la protección y promoción de los intereses económicos de los consumidores, al acceso a la información, a la educación al consumidor. Fíjense aspectos que nuestro artículo 42 reconoce, a la reparación de los daños. La directiva habla de una compensación efectiva al consumidor, evidentemente está refiriéndose a aquellas situaciones en las que sufre un daño, y a la libertad para organizarse o formar asociaciones. En la última versión de esta directiva, este año se iban a actualizar, pero evidentemente la pandemia impidió la reunión que iba a conducir a una actualización. La última versión es del año 2016, y en esa versión aparecen ya nuevas preocupaciones, nuevas líneas directrices de las que deben ocuparse los estados. Fíjense que se pone en primer lugar ya no el interés por la protección de la seguridad, que se considera de algún modo afianzado, sino la necesidad de garantizar el acceso de los consumidores a bienes y servicios esenciales. Después nos vamos a detener un poco en esto, que es uno de los derechos que se ha hecho evidente en este tiempo que nos toca vivir. Pero ya la versión 2016 de las directrices lo ponen de relieve. También de la mano con ese derecho de acceso a bienes y servicios, refiere en segundo lugar esta nueva versión de las directrices a la protección de los consumidores en situación vulnerable y de desventaja. Esto que aquí solemos llamar consumidores hipervulnerables, que en Europa se adopta otra terminología que es la de consumidores vulnerables, pero bueno, aquí tenemos una predilección por la otra voz. A veces se ha hablado de subconsumidores, pero nos obliga a mirar de manera particularizada a aquellos consumidores que son más vulnerables que el consumidor típico o promedio, por decirlo de algún modo, y suma otras dos directrices a las ya existentes, junto con estas que están puestas en primer lugar. Las otras dos se agregan en último lugar, pero no son menores. Una es garantizar al consumidor en el ámbito del comercio electrónico, o sea, de los entornos digitales, una protección que no sea inferior a la que se le reconoce en otras formas de contratación. Y por último, y no menos importante, y es la que hoy está dando el gran debate en Europa, por ejemplo, están a punto de aprobar una directiva en esta materia, la protección de la privacidad del consumidor y la libre circulación de la información a nivel mundial. De algún modo, esos nuevos ejes marcan la agenda actual internacional del derecho del consumidor, pero están en perspectiva de derechos fundamentales, indudablemente, al menos cuando lo miramos desde la realidad de nuestro sistema normativo. Me voy a detener en el primero de estos aspectos, pero sin dejar de hacer, a modo de esquema, una referencia a cómo se proyectan estos derechos fundamentales que nuestro artículo 42 recoge en el diálogo con nuestro ordenamiento o sistema de derecho del consumo, que tiene su punto de nacimiento en la Constitución, pero que también se conforma por normas que surgen de la Ley 24240 y hoy fuertemente por las normas contenidas en el Código Civil y Comercial en materia de consumo. ¿Y dónde vemos entonces que estos derechos fundamentales del consumidor vienen a marcar un camino de resignificación o de afirmación de la persona
del consumidor. Bueno, en primer lugar, sobre todo cuando miramos las últimas reformas en la Ley 24240 y el régimen del Código Civil y Comercial, vamos a advertir cómo hay una revalorización de la dignidad del consumidor. Que de algún modo esto se vincula, uno de los primeros derechos en los que me voy a detener unos minutos, que es el de acceso al consumo, como veíamos en línea con lo que marca esta última versión de las directivas. También vamos a advertir que hay una afirmación, si se quiere, de un principio o un derecho antidiscriminatorio en las relaciones de consumo. Esto también es algo que vincula la evolución del derecho del consumidor a la influencia de los derechos fundamentales en estas relaciones entre privados, porque no hablamos de un derecho antidiscriminatorio en el sentido de que el Estado no sea el que me discrimine, sino de garantizar el acceso al consumo sin discriminación. O sea, por eso tanto la dignidad o el derecho del consumidor a la dignidad como el derecho a no ser discriminado también están en clave o en línea con ese derecho de acceso al consumo y al mercado. Y también otro gran eje que se proyecta como una consecuencia de este reconocimiento de la protección al consumidor como derecho fundamental, viene a estar dado por esta preocupación actual que también veíamos en las directrices, que es la identificación, el reconocimiento de ese segmento dentro del grupo de consumidores, de un segmento de consumidores que son más vulnerables, que podemos llamar, si se quieren, como dijimos, hipervulnerables, y donde lo que postula ya hace tiempo nuestra doctrina, y en esa línea van también los desarrollos en el derecho comparado, es una acentuación en esas circunstancias de la protección de esos consumidores. Habiendo hecho entonces ese esquema sobre el cual va a seguir el desarrollo de la charla, vuelvo a la idea de este derecho de acceso al consumo, como el primero y primordial derecho fundamental del consumidor. Y ustedes me podrán decir, bueno, pero nuestro artículo 42 de la Constitución Nacional no menciona un derecho de acceso al consumo. Y esto tiene una historia detrás del texto del artículo 42 de la Constitución Nacional. Muchas veces en conversaciones con mi querido amigo Gabriel Stiglitz, pero también cuando uno lee sus trabajos, él cuenta que el texto, uno de los proyectos originales que se elevaron y que fue el que él suscribió, y un proyecto que tuvo además aprobación en el segundo Congreso Argentino de Derecho del Consumidor que se hizo en Rosario, previo a la reforma constitucional, fue en el año 94. Me acuerdo que estaba todavía vivo un querido maestro rosarino que desarrolló mucho, impulsó el derecho del consumidor en la ciudad, que era el doctor Luis Andorno. Bueno, fue suscrito, entre otros, por el doctor Luis Andorno y todos los juristas presentes en ese momento. Yo era todavía muy joven y muy recién graduada, y allí se aprobó un despacho que fue el que se presentó como uno de los proyectos que presentó Roberto Irigoyen como convencional constituyente, y el acceso era el primer derecho que aparecía. O sea, en la redacción que se proponía para lo que fue luego el artículo 42, era señalar que el Estado garantizaba el acceso del consumidor a los bienes y servicios. Parece que eso a los convencionales le pareció como mucho y muy peligroso, entonces se terminó consensuando el texto que todos conocemos como aprobado. Pero lo que la doctrina señala, que aunque no esté expresado allí este derecho de acceso,
está implícito allí, porque en definitiva ese derecho de acceso al consumo viene a ser la puerta de entrada o el ingreso a los demás derechos, porque a lo que refiere ese derecho es a una prerrogativa primaria de la persona que supone esa posibilidad de inclusión en el mercado para acceder a bienes y servicios básicos que garanticen un determinado estándar de vida digno que permita su desarrollo humano, de algún modo se vincula a la calidad de vida. En definitiva, ese derecho de acceso responde a un paradigma inclusivo, si se quiere. Piensen ustedes que no es menor hoy ese tema en este contexto actual. Se vincula este derecho de acceso a otros múltiples derechos, al derecho a la alimentación, al derecho a la vivienda, al derecho a servicios públicos, al acceso a servicios públicos esenciales, al derecho a la salud. Piensen ustedes cómo, bueno, más allá de que muchos autores también consideran que está implícito en distintos tratados de derechos humanos cuando reconocen, por ejemplo, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el derecho en general a los derechos económicos y sociales. Algunos también lo consideran implícito en nuestra Constitución Nacional en el inciso 19 del artículo 75, cuando habla del derecho al desarrollo económico. Entonces, como sea que uno quiera encontrarle un fundamento constitucional o un fundamento constitucional, no se duda que este derecho de acceso al consumo como derecho fundamental existe, y tanto existe que lo vemos presente, como les decía antes, en mucha de la legislación de emergencia que se ha dictado en este tiempo, sin perjuicio de que también da sustento a otras normas infraconstitucionales. Si se quiere, si se mira bien, la ley de abastecimiento busca ser un dispositivo legal que garantiza ese acceso al consumo, y las múltiples intervenciones que el Estado o la autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor en el último tiempo ha tenido para garantizar el acceso a bienes esenciales frente a esta emergencia sanitaria, fijando precios máximos, por ejemplo, para todos aquellos implementos de higiene o limpieza que permiten frenar el avance del virus o medicamentos, no es menor. Y las distintas políticas del Estado, sin ir más lejos, el reciente decreto de necesidad y urgencia que declara como servicios esenciales a la telefonía móvil, a la internet, a la televisión satelital o por cable. En el actual contexto socioeconómico, sin duda se están buscando con esas declaraciones, con esas regulaciones, garantizar el acceso a un determinado nivel de vida, pero que va en línea con la dignidad esencial del ser humano. Entonces, no se puede dudar de que este derecho fundamental, esencial como derecho subjetivo, es el punto de inicio, el punto de partida de todos los demás. Sin él no hay acceso al mercado, sin él no podríamos hablar de un consumidor y de un desarrollo de la protección al consumidor. Pasando al otro eje que les planteaba, que era la afirmación de la dignidad del consumidor, o sea, el desarrollo de este derecho. Ya lo encontrábamos reconocido en el artículo 42, cuando enuncia el derecho del consumidor a un trato digno y equitativo en las relaciones de consumo, que de algún modo se recoge en la reforma a la ley 24240 del año 2007, cuando se incorpora el artículo 8 bis, que viene a consagrar esa prohibición de prácticas contrarias al trato digno y equitativo, pero que se va a ver afianzado de manera mucho más clara
con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, que primero, en distintas normas del Código, afirma la idea de dignidad de la persona. Si ustedes recuerdan, en el artículo 51, en el 279, cuando habla del objeto de los actos jurídicos, en el 1004, cuando habla del objeto de los contratos, pero fundamentalmente en el tema que nos interesa, en el artículo 1097, cuando consagra el deber de los proveedores de garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo, pero además viene a señalar que la dignidad de la persona debe ser respetada conforme a los criterios generales que surgen de los tratados de derechos humanos. Fíjense cómo esa disposición del Código Civil y Comercial viene a poner de relieve una proximidad, a afianzar, si se quiere, la conexión de la protección del consumidor con los derechos humanos. O sea, ya no solo con los derechos fundamentales, sino a tomar de alguna manera postura por este debate de como cuánto los derechos del consumidor constituyen también o pueden ser considerados derechos humanos. Al menos en lo que respecta a la dignidad, que no se duda que es un derecho humano, el Código Civil y Comercial, en ese régimen de prácticas abusivas, viene a decir la dignidad debe ser respetada conforme a los criterios que marcan los tratados de derechos humanos. O sea, la dignidad entendida como una cualidad esencial, incuestionable de todo ser humano, no solo va a ser respetada por el Estado, sino también tiene que ser respetada en las relaciones entre privados. Y esto es fundamental porque estamos expuestos como ciudadanos y como consumidores constantemente a prácticas que son degradantes de la dignidad de la persona. O sea, no solo lesionan a veces intereses económicos del consumidor, sino que lesionan la dignidad de la persona. Vamos a encontrar, si se quiere, una primera expresión de esto. Seguramente todos conocen ese enorme, tremendo leading case que fue el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos Ledesma contra Metrovías, donde si bien se trataba de una simple acción de reparación de daños y perjuicios que había sufrido la usuaria del servicio de trenes, en realidad de subterráneos en la ciudad de Buenos Aires, la Corte allí se ocupa de puntualizar la importancia del trato digno en las relaciones entre privados. La Corte va a decir en Ledesma que el trato digno al pasajero transportado, y remite a la Constitución, exige o significa que se deben adoptar medidas para que sea atendido como una persona humana con dignidad, contemplando la situación de quienes tienen capacidades diferentes o son menores o no tienen la instrucción necesaria para comprender el funcionamiento de lo que se le ofrece. Y dice la Corte, agrega, eso incluye la adopción de medidas, en ese caso, para que el pasajero no descienda empujado por una marea humana con riesgo para su integridad física y de modo que viaje de manera razonablemente cómoda. O sea, fíjense cómo pone el eje en la dignidad de la persona y comienza a esbozar esa idea que ya en nuestra doctrina había de algún modo referenciado en sus trabajos el doctor Atilio Alterini, introduciendo esta idea del subconsumidor, del hipervulnerable. Hay que proteger al consumidor, hay que proteger su dignidad, pero también atendiendo a las diferencias que pueden existir en ese caso concreto, porque la dignidad debe respetarse considerando si ese consumidor es también un anciano, un niño, un analfabeto, una persona con una discapacidad o lo que fuere que lo sitúe en un contexto de mayor vulnerabilidad. Ese precedente de la Corte fue central para
definir esta proyección de la dignidad. Antes habían existido algunos precedentes donde nuestra jurisprudencia más tímidamente apelaba a la idea del trato digno como un argumento más para fundar algunas acciones de daño. Si ustedes recuerdan que se generaron en una época un conjunto cuando había estas registraciones vejatorias a las salidas de supermercados, centros comerciales, cuando se detona una alarma. Bueno, ahí ya empezaba a esbozarse la aplicación del 42 en esos casos vinculados a la idea de honor de la persona. Pero en Ledesma la Corte lo afirma desde la idea más intensa, si se quiere, de la dignidad. Luego también, de la mano de esto, viene la afirmación de esto que les decía, un derecho del consumidor a ser tratado de modo no discriminatorio, o el desarrollo de un principio antidiscriminatorio, como lo menciona el proyecto de Código de Defensa del Consumidor que está en tratamiento en el Congreso de la Nación. Evidentemente, ese principio antidiscriminatorio tiene bases constitucionales y bases convencionales. El artículo 16, como ustedes recuerdan, de nuestra Constitución Nacional, afirma la igualdad, pero los tratados internacionales en materia de derechos humanos, más allá de afirmar la igualdad, afirman también la necesidad de tratar a veces de modo distinto a quien no es igual, o sea, de una discriminación positiva para afirmar derechos de esos colectivos más vulnerables. En este sentido, la idea de igualdad y de no discriminación aparece en la Declaración Americana de Derechos Humanos, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. O sea, es una idea común a todo ese conjunto de convenciones y fíjense cómo muestra también esa conexión entre derecho del consumidor o protección del consumidor y derechos humanos desde ese principio. En una de las opiniones consultivas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una opinión consultiva del año 2003, define a la discriminación como toda distinción, exclusión o restricción o privilegio que no sea objetivo, proporcional o razonable. Desde esa idea, y sobre todo atendiendo a estos aspectos que en el plano de los derechos humanos se reconocen como categorías sospechosas, puede desarrollarse este tratamiento de la no discriminación en las relaciones con consumidores. El artículo 1098 del Código Civil y Comercial viene en alguna medida a recoger esta idea cuando, al regular las prácticas abusivas, también obliga a los proveedores a dar un trato equitativo y no discriminatorio. Y esto se va a vincular con la idea de dignidad, pero es todavía un poco más concreta. Todo trato discriminatorio supone una afectación de la dignidad, pero el Código eligió, siguiendo las aguas de los tratados del derecho convencional, si se quiere, diferenciarlo para acentuar sobre todo esta protección en las relaciones entre privados. Y piensen ustedes que se levanta como un nuevo límite a la autonomía privada, sobre todo a la autonomía privada de los proveedores en el mercado, y se trata de garantizar la no discriminación o el acceso igualitario, sobre todo en aquellos supuestos donde hay una oferta al público de bienes o servicios en el mercado. No estamos pensando en términos de relaciones que se dan de modo individualizado, sino cuando la oferta es en el mercado de manera pública, todos deben tener derecho a acceder
sin discriminación que no esté basada en supuestos de pautas objetivas o razonables. Y en este sentido, nuestra jurisprudencia también tiene algunas aplicaciones muy interesantes de este derecho al trato igualitario, al trato no discriminatorio. Por supuesto que también esa disposición del Código Civil y Comercial se va a complementar con la ley antidiscriminación que ustedes conocen y que da derecho a la reparación de daños cuando existan actos discriminatorios. Uno de los precedentes que me pareció interesante compartir con ustedes en esta materia es un precedente de la Cámara Nacional Civil de la Sala H de Capital Federal o de Cava, como prefieran, en un caso que se identifica con la sigla del actor PDN contra General Paz Hotel Sociedad Anónima. Fue una acción de daños y perjuicios. Esta persona actora había hecho por internet una reserva y pago de una habitación de un hotel para celebrar con su pareja del mismo sexo su aniversario. Y cuando concurrieron al hotel, la persona que en ese momento estaba a cargo de la recepción les impidió el ingreso, invocando que el hotel no recibía a parejas del mismo sexo. Fíjense, cuando en nuestro país ya existía una ley de matrimonio igualitario, en los argumentos de respuesta a la demanda que se le entabló, los demandados invocan una reglamentación de provincia de Buenos Aires que de la década del 70, o sea, una legislación que no pasaba ninguno de los filtros desde la perspectiva constitucional o convencional, ni siquiera de la legislación interna vigente, la invocan como defensa o apoyo de la postura que habían adoptado. Por supuesto que los jueces en el caso dieron razón a los actores, reconocieron la reparación del daño moral que ese comportamiento había causado y también impusieron daño punitivo, pero fíjense cómo se razona en una parte de los argumentos desde esta línea de la exigibilidad de los derechos fundamentales en las relaciones entre privados. En un tramo de los considerandos, el fallo dice: en lo que aquí interesa, ya que se trata de un conflicto entre privados, si bien es cierto que la Constitución Nacional garantiza la libertad de contratar, también lo es que los derechos que reconoce la Constitución Nacional no son absolutos, sino que están sujetos a las leyes que lo reglamentan. A su vez, dicen, la prohibición de discriminar constituye un límite a la libertad, lo que obliga a utilizar un criterio neutro, predicable por igual para las parejas heterosexuales u homosexuales, en el caso de las discriminaciones directas, así como a rechazar aquellos otros criterios que, aunque sean formalmente neutros, produzcan un resultado adverso para los integrantes de uno u otro sexo en el supuesto de las denominadas discriminaciones indirectas o de impacto adverso. Y también hay algunos antecedentes interesantes en esta materia que muestran el tratamiento discriminatorio y la sanción frente a ese tratamiento discriminatorio, por ejemplo, frente a consumidores hipervulnerables por su discapacidad, por obtener o padecer alguna discapacidad en materia de transportes. Hay un precedente de la Cámara Civil y Comercial de la Sala 2 de la ciudad de Mar del Plata, donde se admitió una sanción por daño punitivo y la reparación del daño moral contra una empresa de transporte porque el conductor había prohibido a una persona con una discapacidad motriz
abordar el colectivo. La persona tenía su pasaje, lo había adquirido como discapacitado. Ustedes saben que la persona que tiene una discapacidad tiene que presentar el certificado de discapacidad al momento de adquirir ese pasaje especial, que habitualmente es gratuito. Bueno, esta persona al momento de abordar tenía el pasaje, pero no tenía con ella el certificado de discapacidad. Ante esto, el conductor la obligó a comprar un nuevo pasaje, o sea, a comprar directamente un pasaje, y además, por la proximidad temporal con la que lo compró, tuvo que viajar en la parte alta del colectivo, con lo que implica el subir escaleras, las dificultades frente a una limitación motriz. Entonces, se planteó la demanda de daños y perjuicios por esta grave afectación a los derechos fundamentales, y en parte de la fundamentación los jueces señalan la procedencia de esa medida, que era el daño punitivo, tendiente a sancionar el grave acto de discriminación sobre la reclamante, ponen de relieve, y el trato indigno dispensado, y como un medio de prevención hacen lugar a la sanción por daño punitivo. Pero además ponen de relieve cómo la demandada había transgredido la Ley de Defensa del Consumidor a través de su dependiente, no permitiéndole hacer uso de ese boleto gratuito que tenía. Y señalan en un tramo que dice que no solo se tipificaba un incumplimiento a las normas vigentes, sino que también un claro acto de discriminación contra la persona con discapacidad, que encuadraron los jueces aquí en la ley antidiscriminatoria, la que antes les mencionaba, 23.592, por ejemplo. Y mencionan también, como un argumento, si se quiere, de abundancia, pero para mostrar la conexión con la defensa de los derechos humanos, la Convención internacional que protege o reconoce los derechos de las personas con discapacidad, que para nosotros fue además ratificada por la ley 26.378, poniendo de relieve en este caso los jueces cómo esa convención y ley nacional buscan garantizar la accesibilidad a los servicios y a los bienes para las personas con discapacidad. Fíjense nuevamente cómo la protección desde los derechos fundamentales suele ser envolvente, porque aquí se protege frente a la discriminación por esa situación de discapacidad, pero también se busca, por otra vía, garantizar el derecho de acceso a ese bien sin discriminación por razón de esta discapacidad. O sea, hay como una convergencia en las protecciones. Bien, paso al último tramo, al último eje que les había planteado, que es la protección de los denominados consumidores hipervulnerables como una categoría que se identifica sobre todo cuando se pone el acento en ese enfoque desde derechos fundamentales o desde derechos humanos del consumidor. Bien saben ustedes que toda la protección al consumidor está estructurada desde la idea de la vulnerabilidad del consumidor, pero una vulnerabilidad que es propia de la categoría porque se la reconoce como estructural, tiene que ver con la conformación del mercado y de las relaciones dentro del mercado, y siendo esa vulnerabilidad de algún modo una nota definitoria de esta categoría de consumidor, el derecho la afirma. Aunque nuestra ley 24.240 no señala la vulnerabilidad en el concepto de consumidor, la doctrina la entiende implícita y la deriva también del propio principio protectorio contenido en el artículo 42. Fíjense que como una pauta interesante, el proyecto de Código de Defensa del Consumidor, que recién les mencionaba, está en tratamiento en el Congreso de la Nación, afirma en uno de sus artículos iniciales la vulnerabilidad del consumidor en el mercado. O sea, esta idea como propia de
la noción de consumidor. La cuestión frente a este segmento que denominamos consumidores vulnerables o hipervulnerables es que, a más de ser vulnerables por pertenecer a esa categoría de los consumidores, se le van sumando una o más, varias capas de vulnerabilidad. O sea, si se mira desde lo que en perspectiva de derechos humanos se reconoce como las intersecciones de vulnerabilidades, nos encontramos con que el hipervulnerable o el consumidor hipervulnerable resulta ser un sujeto más frágil todavía que el consumidor medio por otras razones. O sea, no porque adolece ya de esa vulnerabilidad que tienen todos los consumidores, sino porque se suman otras causas que pueden tener que ver con condiciones personales o sociales, como por ejemplo ser una persona que padece una discapacidad o una persona analfabeta, o tratarse de un niño, niña o un adolescente, para quienes en general son reconocidos en el derecho del consumidor como sujetos que por su desarrollo psicológico pueden ser más permeables a muchas estrategias de marketing, por ejemplo, y entonces necesitan ser particularmente protegidos. Sobre todo es uno de los aspectos que se muestra la necesidad de protección especial frente a la publicidad, al marketing. Desde esta idea, bueno, también si pensamos en personas ancianas, a veces en personas que se sitúan en grados próximos a la marginalidad económica o social, personas de edad avanzada, donde se pueden conjugar, vamos a ver luego un precedente jurisprudencial, muchas más causas de vulnerabilidad, o sea, no solo la ancianidad, sino también la discapacidad, la escasez de recursos económicos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que viene sosteniendo nuestra doctrina desde hace años en torno a esta categoría? Primero, la identificación, mucho se ha escrito sobre el tema, pero luego la afirmación de que en esas situaciones debe acentuarse claramente la protección, de alguna manera obligando al operador jurídico a mirar que no es un consumidor más, sino que es un consumidor que en mira de sus derechos fundamentales, de sus derechos humanos comprometidos, se encuentra más desprotegido. De alguna manera también esta mirada o esta perspectiva entronca con mandatos constitucionales contenidos en el artículo 75, inciso 23, cuando obliga al Estado a adoptar políticas públicas que podemos llamar acciones positivas, si se quieren, o de discriminación inversa, para garantizar la tutela efectiva y diferenciada de esos colectivos más vulnerables. Y recientemente, en estos contextos de pandemia, la Secretaría de Comercio Interior, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, emitió, creo que fue por junio me parece, la resolución 139/2020, donde viene a reconocer de manera expresa la existencia de esta categoría de hipervulnerables. Esto viene de la mano del doctor Sebastián Maroselli, que es el actual secretario de Comercio Interior, que mucho ha trabajado Sebastián, y mucho hemos debatido también en los congresos de derecho del consumidor que recién mencionaba Claudio, estas problemáticas, y viene a reconocer esta categoría. Fíjense que el artículo primero de esta resolución señala que a los fines del artículo primero de la ley 24.240 se consideran consumidores hipervulnerables a aquellos que sean personas humanas y que se encuentren en otras situaciones de vulnerabilidad en razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y o culturales
que provoquen especiales dificultades para ejercer con plenitud sus derechos como consumidores. O sea, comienza por dar esa caracterización amplia y lo que va a hacer dentro de su ámbito de competencias esta resolución es ocuparse de garantizar de alguna manera una tutela efectiva de estos consumidores en el marco de los reclamos o denuncias administrativas que planteen. Fundamentalmente busca fortalecer ese aspecto, pero es muy importante que lo hayan hecho. En esta línea, de algún modo, también esta resolución está recogiendo una impronta del proyecto de código en tratamiento que en su artículo 5, cuando enuncia los principios que inspiran el sistema de protección al consumidor, menciona allí la protección especial a los consumidores vulnerables. Y les menciono, para que también se lo vea como un aspecto de derecho positivo, que el año pasado, cuando ya se había conocido ese proyecto de ley de defensa del consumidor, luego convertido en proyecto de código de defensa del consumidor, en una de las reuniones del grupo Mercado Común, dentro del marco del Mercosur, esa autoridad, que es el Grupo Mercado Común, adoptó la resolución número 36/2019, que en su contenido sustancial hace propio muchos de los principios del sistema de derecho del consumidor que están contenidos en ese proyecto de código. Y esto, que es una norma que en el marco del Mercosur rige para nosotros, menciona, entre otros principios, esa protección diferenciada y acentuada para los consumidores hipervulnerables. Yo les mencionaba recién que quería mostrarles a ustedes también cómo muchos precedentes en nuestro país comienzan a poner la mirada en esa especial vulnerabilidad que pueda atravesar el justiciable. Que además, bueno, muchos de los que aquí sean también funcionarios judiciales conocen perfectamente las reglas de Brasilia en materia de protección de grupos vulnerables. De algún modo se trata de una idea convergente con estos grupos que en el marco de las reglas de Brasilia de acceso a la justicia de las personas vulnerables coinciden con protecciones convergentes, si se quieren, con esta idea del hipervulnerable, solo que aquí lo vemos desde el particular enfoque de las relaciones de consumo. Un precedente muy interesante, relativamente reciente del año pasado, mayo del año pasado, pero que pone en foco una cuestión que es casi cotidiana en nuestro país, que es la concesión de créditos a pensionados o jubilados por parte de las propias entidades financieras donde se les depositan sus haberes o beneficios previsionales, créditos que normalmente están rodeados de condiciones abusivas y de tasas excesivas. Este precedente es interesante, es un precedente de la Cámara Nacional Comercial de la Sala C. El caso es Fellio contra Banco Piano, uno de los tantos bancos que se dedican a estas prácticas abusivas. La actora era una beneficiaria de una pensión no contributiva, fíjense, ni siquiera un jubilado o pensionado común. O sea, una pensión no contributiva, que sabemos que son mínimas, que se le había sido dada porque además era una persona con una discapacidad, una anciana de 76 años, y este banco demandado es donde ella cobraba su beneficio, donde se le depositaba directamente su beneficio de la seguridad para que lo cobre. En una oportunidad, uno de los empleados del banco, a raíz de que esta señora siempre manifestaba conjunto de carencias,
le ofrece uno de los créditos que el banco daba, de estos créditos personales que se cobran por débito automático luego en la cuenta. Evidentemente, con una tasa de interés altísima y se encontró en la imposibilidad de pagar ese primer crédito, porque la jubilación no le alcanzaba para eso y si pagaba no vivía, saca un segundo crédito, le da el banco para refinanciar el primero y luego un tercero. Es una situación absolutamente abusiva. Lo interesante es que aquí los jueces fundan su decisión, una acción de daños, de reparación de daño moral, calificando a este crédito, a estos créditos que se le habían dado como lesivos. Se aplican el 954 del Código Derogado, el 332 del Código actualmente vigente, pero toman particularmente en cuenta los jueces para valorar cómo había habido un aprovechamiento del estado de necesidad, esa situación peculiar de la víctima. Y ponen de relieve, cuando este fallo se analiza desde los enfoques de las operaciones de crédito al consumo y de las situaciones de sobreendeudamiento, una perspectiva interesante, hace un lindo desarrollo en la argumentación, sin decirlo, de lo que es el principio de préstamo responsable en este contexto. Y van a señalar, fíjense, en un tramo los jueces, dice, comparto en lo sustancial las reflexiones del quejoso acerca de la función que cumple la tasa de interés en los bancos privados. Dice, pero ello no impide detectar que en el caso de esa entidad tuvo a su alcance los elementos suficientes para detectar la extrema necesidad en la que se encontraba la actora y la enorme dificultad en la que habría de hallarse a la hora de cancelar los créditos que le fueron concedidos a los costos a los que ya había aludido, o sea, una tasa de interés altísima. Dice, de esto deduzco que nada de lo alegado por la actora respecto de su situación financiera pudo ser desconocido por el banco y que si lo fue, él no podría alegarlo sin aceptar su propio incumplimiento de reglas que no se inspiran solo en el buen funcionamiento de una entidad aislada, sino de todo el sistema financiero, o sea, poniendo de relieve ese plus de responsabilidad por su actuación profesional y por la propia expertise que se exige a las entidades financieras. Esto les sirve a los jueces en el caso para admitir y fundar la procedencia del daño moral y también la imposición de daños punitivos en este caso. Fíjense que en uno de los tramos donde el tribunal funda la procedencia del daño moral, va a señalar que la sola descripción del estado de necesidad del actor y su situación de vulnerabilidad revelan de la necesidad de argumentar más para tener por cierto que corresponde reconocerle la indemnización por daño moral que le otorgó el acuo. Esto no es una tendencia aislada. En muchos precedentes vamos a encontrar que los jueces, cuando admiten el daño moral, toman en cuenta la situación de especial vulnerabilidad de la víctima. Lo mismo también va a suceder cuando se admite el daño punitivo. Hay una frecuente admisión del daño punitivo cuando están comprometidos derechos de consumidores hipervulnerables o cuando intermedian prácticas que son lesivas de la dignidad o del trato no discriminatorio, el derecho a la igualdad. Con lo cual es interesante. Y recientemente también, ya de este año, un precedente de un juzgado de primera instancia de la ciudad de La Plata, admitiendo una medida cautelar en lo que iba a ser un reclamo, una acción de revisión de un crédito UVA para la adquisición de viviendas. Claramente los jueces aquí, el juez, perdón, porque era un tribunal unipersonal, el juez funda en parte la procedencia de esa medida cautelar que estaba admitiendo, que es limitar el valor de la cuota al 35% de los ingresos, de una cuota que ya estaba afectando el 80% del salario, y el juez considera aquí que también
esta mecánica de los débitos automáticos dejaban prácticamente al consumidor contratante de este crédito sin fondos para asistir a la atención de otras necesidades básicas como podía ser la alimentación, vestido, vivienda. Y pone su decisión en perspectiva de derechos fundamentales. En uno de los tramos de la fundamentación de esta sentencia se señala que el débito cobro automático que realiza la entidad bancaria dejando en la práctica afectado el sueldo del deudor trabajador para su subsistencia en gastos esenciales mínimos, muestra eso para después decir, a partir de esto se encuentran prima facie afectados derechos económicos y humanos del deudor financiero que como consecuencia del aumento derivado, desproporcionado e irracional del valor de la unidad de crédito UVA ha derivado en una afectación total del salario de quien reclama justicia encontrándose cumplido el recaudo de verosimilitud de los hechos y el derecho invocado. Un precedente muy interesante. Como síntesis, para que ustedes puedan dimensionar más allá de estos ejes que les he remarcado, la proyección que los derechos fundamentales tienen en general en toda la estructuración o construcción o edificación, si se quiere, del derecho del consumidor, si uno mira cada uno de los dispositivos legales a través de los cuales el derecho infraconstitucional ordena la protección del consumidor, vamos a encontrar siempre detrás de ellos el desarrollo de un derecho fundamental. Por ejemplo, ya vimos que en el régimen de las prácticas abusivas puede estar comprometido o se busca afianzar el derecho a la dignidad, el derecho al trato no discriminatorio, el derecho a la libertad de elección, en el artículo 1199, que no les mencioné, pero también es uno de los derechos fundamentales y va en línea con el derecho de acceso al consumo. Por ejemplo, el régimen del Código Civil y Comercial que prohíbe la publicidad ilícita y fundamentalmente la que califica de abusiva, va en línea también con la protección de la dignidad y la no discriminación. Todo el régimen de cláusulas abusivas busca hacer una afirmación del derecho del consumidor a la protección de sus intereses económicos, al igual que toda la protección contractual que se dispensa al consumidor, el régimen de garantías en la comercialización de cosas muebles. Lo mismo sucede con todo el régimen de reparación de daños, con la particularidad también que cuando se regula un régimen frente a daños derivados del vicio riesgo del producto o servicio, se está afirmando también el derecho del consumidor a la seguridad, a la salud, a la vida, en definitiva a su integridad psicofísica y también a la calidad de vida, si se quiere, y a la protección de otros bienes. De la mano de eso va también el derecho o la función preventiva de la responsabilidad civil, y ni que hablar de los distintos mecanismos que se arbitran ya en el plano procesal o administrativo para garantizar un acceso efectivo del consumidor a la justicia. Como síntesis, para que ustedes cuando también profundicen estas instituciones se pregunten por cuál es el fundamento último de ellas y van a encontrar que el fundamento último en ellas aparece siempre un derecho fundamental contenido en la Constitución o contenido en algún tratado. Bien, ahora espero las preguntas. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Sandra. Excelente la exposición, la verdad que muy atrapante. Yo estuve anotando todos los fallos, así que... Después te mando el PowerPoint, no te preocupes. No, ahí estaban preguntando justamente el de los créditos UVA, cómo era el nombre, porque había alguien interesado en leerlo. Yo les mando el PowerPoint El y Power tengo los antecedentes también porque uno está publicado
y otro que no les mencioné porque no pone tanto el acento en la protección constitucional, pero de algún modo está implícita, no está publicado, pero me lo había mandado el doctor Vicente Atela en su momento. Y ya están firmes, si bien son medidas precautorias, están firmes esos precedentes. Bien, perfecto. Bueno, a ver, una pregunta que hay acá, que yo también la tenía, era ¿cuál es la resolución que se refiere a la tutela de los consumidores hipervulnerables? La 139-2020 de la Secretaría de Comercio Interior. La encuentran publicada en Infolep o en el boletín oficial. Perfecto. A ver. Bueno, no sé si hay más preguntas o hay preguntas. Acá alguien Bueno, dice, también. Pieroni es el de créditos UVA. Sí, Pieroni es otro precedente en materia de créditos UVA, que también el juez mandó a las partes a renegociar el monto de la cuota y le fijó un límite, pero no entran allí en los argumentos, al menos, en una fundamentación a partir de derechos humanos o de derechos constitucionales, pero es un precedente muy interesante el de Pieroni. Y también ustedes tienen precedentes muy interesantes de las cámaras de Mendoza en materia de créditos UVA. Estoy ahí, estoy poniendo para que pregunten, porque están preguntando si ya se puede preguntar. Sí, ya está abierta las preguntas. Es el caso Pelio, con Elie, está publicado en la ley, pero también van a tener la referencia en el PowerPoint. Bien, perfecto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por la exposición. Mi nombre es Mariela González, estoy trabajando con el tema de los créditos UVA y justamente en las causas que he presentado, que la mayoría son en contra del Banco Nación, ellos pretenden una delegación de competencia en razón de la persona, porque, bueno, debería intervenir a criterio del banco la justicia federal. Y yo quería saber si su opinión, por ejemplo, en caso de que la pueda dar, ¿cuál es su opinión con respecto a esto? Y si al intervenir la justicia federal, usted considera que el consumidor tendría la misma protección que puede tener en la justicia civil y a través de un proceso de consumo. Mira, esto que planteé la semana pasada dando una charla para el Colegio de Abogados de Rosario sobre la problemática de los créditos UVA, también me lo plantearon. Y había gente de Córdoba que comentaban que alguien había intentado plantear la competencia local de los tribunales provinciales y no tuvieron éxito, lo mandaron a la competencia federal, lo mandaron a litigar al federal. Por supuesto, si uno lo mira desde los derechos del consumidor a la tutela judicial efectiva, a acceder a la jurisdicción en el domicilio y en el tribunal que le quede más próximo, dependiendo de dónde se domicilie ese consumidor, tal vez mandarlo a litigar a un tribunal federal podría ser complejo. Pero esta gente de Córdoba me decía que ellos, pese a que invocaron este argumento constitucional, no tuvieron éxito porque nada justifica que el Banco Nación, que se mueve en el mercado como cualquier otra entidad financiera y cualquier otro proveedor, obliguen a ir a una jurisdicción federal. Sobre todo porque sabemos que tribunales federales no hay en todas partes y en todas las ciudades. Entonces eso puede implicarle un costo y un gravamen excesivo al consumidor. Respecto de que va a tener la misma tutela, a ver, el régimen normativo que se le aplica es el mismo. No tengo por qué pensar que los jueces civiles comerciales federales vayan a aplicar la ley de una manera distinta. Bien. Siempre te queda el recurso a la Corte Nacional por una vía más directa, donde ustedes tienen que tener en cuenta que la Corte tiene valiosos precedentes en materia de protección al consumidor cuando se trata de operaciones de crédito
sobre todo cuando hay casos de sobreendeudamiento. O sea, no, si tienen que fundar demandas, no pierdan de vista el precedente de la Corte en la causa Rinaldi, porque ahí les da fuertes argumentos para la protección del tomador de crédito sobre todo si es con destino de vivienda. Entonces, ténganlo en cuenta, aun cuando tengan que ir a la justicia federal. Muchísimas gracias, doctora. No, por favor. Aquí hay otra consulta de Matías Gómez. En el fallo contra Metrovía, la causante resultó lesionada al bajar de la unidad. No entendí bien cuál fue la lesión a la dignidad. Muchas gracias, doctor. La Corte, o sea, se trataba bien de un daño físico al descender del vagón, como era empujada por un conglomerado humano, de esos que se arman en Buenos Aires cuando uno intenta subir y bajar de un servicio público, se fractura el tobillo porque pone el pie en ese espacio que queda entre el andén y el coche. El tema venía porque la empresa alegó, para no responder, la eximente de la culpa de la víctima. En primera instancia le reconocieron la procedencia de la indemnización. La Cámara dice que hubo culpa de la víctima, entonces revoca la sentencia de primera instancia y así llegan a la Corte de la Nación. La Corte de la Nación lo que hace allí, poniendo de relieve, en realidad ese precedente Ledesma, se los recomiendo lo lean porque tiene muchas aristas para analizar. También allí pone el acento, no solo en la idea de la dignidad y del trato digno, porque lo que la Corte va a señalar allí es que el prestar un servicio como lo estaba prestando Metrovías, con falta de frecuencia que obligaba a los usuarios a viajar amontonados, apretados, como ganados, subir y bajar empujados, la Corte dice, eso no es una condición de trato digno para prestar un servicio público. Pero afirma esto de caras de decir por qué no podía admitirse la culpa de la víctima como eximente. Este es uno de los valores interesantes que tiene ese precedente de la Corte. La Corte va a decir, la culpa de la víctima en una relación de consumo para actuar como eximente debe ser la causante total del daño. Si esa acción reconoce su antecedente en una omisión del propio prestador del servicio, eso no puede ser culpa de la víctima, dice la Corte en Ledesma. En definitiva, hace también un aporte muy interesante a cómo entender la eximente de culpa de la víctima, que no es menor también cuando uno lo tiene que aplicar a un supuesto de hipervulnerabilidad. O sea, si la víctima hubiera sido un hipervulnerable, esto que está diciendo la Corte en Ledesma es todavía más procedente de lo que era en ese caso. Y después ese precedente, o sea, esa opinión, mejor dicho, de la Corte en Ledesma se aplicó en muchas otras causas falladas por la Corte en tema de daños sufridos por usuarios del servicio público de trenes o de subterráneos. En muchas, no en una. Bien, perfecto. Hay otra pregunta que dice, ¿la ancianidad por sí sola basta para catalogar al sujeto como hipervulnerable? En principio podría ser, sí, pero la idea, quiero señalar esto con la idea de hipervulnerabilidad. No es que porque se sea niño o anciano o persona con una discapacidad, ya de por sí es hipervulnerable. Lo que pretende esta mirada es una perspectiva de análisis que lleve al operador jurídico a mirar si en el caso concreto, frente a ese consumidor que puede ser todavía un poco más vulnerable
que el resto, el dispositivo legal que se esté aplicando necesita una adecuación. Piensen, por ejemplo, en esto de la eximente de la culpa de la víctima o el hecho de la víctima. Uno no lo puede medir de igual modo si ese consumidor que resultó dañado es un consumidor medio, digamos, no me gusta usar la voz de consumidor medio, un consumidor a secas, que si ese consumidor fue un niño o un anciano. Ustedes tienen en Mendoza un precedente muy interesante con voto de la doctora Kemelmacher cuando integraba la corte de ustedes, en el caso Bloise de Tucci, donde Kemelmacher dice, pero era una persona anciana que fue a atravesar una puerta de esas que se abren y se cierran automáticamente y nada existía en ese centro comercial que indicara el peligro de ingresar equivocadamente por la puerta donde se salía. Y a la señora se le cerró la puerta encima porque el lector no la detectó porque estaba del otro lado. Y ahí Aida hace una mirada muy interesante, es decir, ¿y qué pasaba si el que atravesaba esa puerta era un niño, un analfabeto? No se había cumplido con el deber de información de modo accesible a cualquier consumidor, y menos a un consumidor hipervulnerable, porque había solo un cartel que decía salida, y si era un analfabeto, si era un niño que no sabe leer, debía haber, que era tan peligroso, algún otro elemento que advirtiera o dificultara acceder por el lugar equivocado para que el consumidor no fuera afectado. En ese caso, Bloise de Tucci también se pretendió el centro comercial eximir de responsabilidad diciendo, y culpa de la víctima, entró por el lugar equivocado. La doctora Kemelmacher pone las cosas en su lugar y dice, no, mire, usted no informó adecuadamente para que este consumidor pudiera percibir con sus características particulares qué consecuencias podía tener entrar por el lugar equivocado en torno a su integridad física. Entonces, en ese caso era una persona anciana, por ejemplo, y una persona anciana a veces está menos familiarizada con dispositivos electrónicos o con el uso de tecnologías o de elementos automatizados. Entonces, el proveedor tiene que extremar la información. No es lo mismo la información que se vaya a dar a un consumidor a secas que a un consumidor hipervulnerable, dependiendo de las situaciones. Entonces, piensen también, por ejemplo, existe una comunicación del Banco Central que aborda las cuestiones vinculadas a los servicios financieros que se prestan a consumidores y que obliga, si el consumidor tiene una discapacidad visual, a que la información le sea suministrada en braille. Gracias a esa resolución, a esa comunicación, existen cajeros automáticos que tienen su teclado en braille o tienen sistemas de audio. Fíjense, es importante para las personas que tienen estas discapacidades poder usar como el resto de los mortales o de los usuarios de estos sistemas automatizados, operar estas terminales de cajeros automáticos. Entonces, todo eso va en función de discriminar, pero discriminar positivamente, para ser inclusivos. Entonces, es una mirada lo que propone la idea del consumidor hipervulnerable, una mirada para acentuar la protección, para garantizar la accesibilidad, la tutela judicial efectiva, tienen que tenerlo en esa línea de análisis. Pero en principio, el ingresar en la categoría de anciano, de persona con discapacidad, de niño o niña, ya indica una presunción de mayor vulnerabilidad. Bien, perfecto. Bueno, tenemos dos preguntas más. Una es de María Emilia, que dice, buenas tardes, quisiera hacer una consulta no vinculada directamente con la charla, pero aprovechando la presencia de la doctora. ¿Se puede considerar como relación de consumo la de un profesional independiente y la caja de jubilación a la que pertenece?
Muchas gracias, excelente exposición. Bueno, gracias María Emilia. Complejo para pensarlo. En principio, yo no descartaría la idea si esta caja de jubilaciones puede calificar como proveedor y la afiliación o la integración de la misma como profesional es obligatoria. Uno podría aplicar los principios de la protección al consumidor. Fíjate que esto puede tener alguna analogía. En mi provincia se planteó muchas veces respecto de las cajas, la caja forense, por ejemplo, que presta sus servicios de salud para los afiliados abogados, y ellos invocaban muchas veces no responder desde la perspectiva o no estar obligados por la ley de medicina prepaga, que en definitiva hay detrás de eso una relación de consumo, porque estaban sujetos a reglamentaciones provinciales o normativas provinciales. Y en definitiva eso no tiene nada que ver. O sea, si el servicio que ofrece es uno más de los que pueden estar en el mercado, podríamos en un sentido amplio aplicarlo como o verlo como relación de consumo. El tema a considerar también es ¿para qué quiero decir que hay allí una relación de consumo? Porque no se trata tampoco de querer calificar algo como relación de consumo para simplemente valerme de beneficios de la ley, pero en definitiva, como a mí me gusta decir, estoy bastardeando la protección al consumidor por querer usarla, no sé, solo para tener acceso al beneficio de justicia gratuita. Y quiero hacer entrar a forcete esa relación dentro del marco protectorio. Porque quedar afuera del régimen de consumo no significa que la persona no tiene otras protecciones del sistema normativo. Hay muchos modos de lograr mostrar que hay protecciones, que hay soluciones, que se pueden construir respuestas jurídicas. Sobre todo cuando nosotros aplicamos el régimen del nuevo Código Civil y Comercial en ese diálogo de fuentes que plantean los artículos 1 y 2, en armonía y en conexión con la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. O sea, no necesito una relación de consumo para que todo ese bagaje que me viene de la Constitución y de la eficacia horizontal de los derechos humanos me sea aplicable a un vínculo entre privados. Si es de consumo se va a aplicar, pero si es un simple vínculo entre particulares que no califique como de consumo, también puede ser aplicable. Entonces, tengan presente eso. Para estar protegidos no necesitamos forzar la protección al consumidor, que en principio se construye como un microsistema especial. Bien. Bueno, y la última pregunta de Ramiro, en relación con todo el engranaje jurídico que tutela en diferentes fases y ámbitos administrativo y judicial a los consumidores que usted explicó al comienzo, ¿qué opinión le merece la protección de la defensa de la competencia actualmente en relación a toda la tutela de consumo para evitar posición dominante y cartelización y por ende proteger el interés económico del consumidor? Es troncal, a ver, sería un tema amplísimo, pero es indispensable. Fíjate que es uno de los pilares que hacen a la protección del consumidor, que en definitiva lo que busca es afirmar la transparencia del mercado, la defensa de la competencia, garantizar la pluralidad de competidores que le permitan al consumidor ejercer ese derecho de libertad de elección. De algún modo, protección al consumidor y defensa de la competencia son caras y contracaras de una misma moneda. A veces en el derecho europeo uno ve
que el derecho a la competencia está mucho más desarrollado y los mercados en ese sentido suelen, al ser más competitivos, suelen ser más transparentes. Pero quiero sí remarcar que si bien es troncal que exista un adecuado desarrollo del derecho de la competencia que garantice la transparencia, no alcanza con eso para proteger al consumidor. O sea, la protección también tiene que venir por las herramientas propias del derecho del consumidor. Pero sin dudas que un mercado transparente ayuda mucho más y fortalece la protección. Bueno, buenísimo. Ahí estarían todas las preguntas hasta donde yo he visto. Lo demás son felicitaciones y excelente exposición para Sandra. Todos los mensajes, gracias hay a todos, sobre muchísimo. todo por la paciencia. No, excelente. La verdad que yo estuve muy atenta, incluso en la organización de lo que era admitir gente y todo, igual podía siempre enganchar lo que estabas diciendo. Así que muchísimas gracias. Bueno, no sé si Claudio quiere decir algo más. Yo, de mi parte, de vuelta agradecerte desde la Facultad de Derecho, obviamente desde la Secretaría, desde el decanato. La verdad que estamos muy contentos de poder contar con tu presencia y ha sido una excelente exposición, me llevo un montón de cosas anotadas y para seguir aprendiendo en la profesión. Así que muchísimas gracias y bueno, Claudio, te doy la palabra. Muchas gracias. Sandra, muchas gracias, porque bueno, la idea era que nos dieras un panorama actualizado, concreto de los derechos fundamentales del consumidor. Bueno, me parece que cumpliste excelentemente bien, como todas las veces que te he escuchado, así que bueno, muchas gracias. Voy a hacer una mención para que no se enoje Gabriel Stiglitz. Él ha venido varias veces, de hecho ahora este año yo lo presenté en una charla que organizó Graduado y nos invitaron a la cátedra de consumo. Así que bueno, él es como el padrino de la cátedra. Así que bueno, no va a haber problema porque vos podés ser la madrina. Ningún problema, va a ser un gusto compartirlo. Además te digo, Gabriel es el padrino de todas las cátedras de Derecho del Consumidor del país. Sí, lo sabía, así que bueno, digo, como no quise cortarte, la cátedra ha venido haciendo, sobre todo gracias a la actuación de Graduado, ha venido desarrollando algunas actividades de extensión sobre derecho al consumidor y han venido, creo que por lo menos, ha participado en 2 o 3 eventos, Gabriel. Así que bueno, como habíamos estado con él a fines de mayo, creo que fue, Bueno. un poco le dimos el título de padrino. Entonces, pero no te quise interrumpir, no era la primera actividad, ya venían desarrollando esas actividades. De otras. Así que Buenísimo. bueno, ya tenés el título de madrina en esta... Bueno, muchas gracias. La concurrencia evidentemente también se debe a vos y bueno, como decíamos nosotros por WhatsApp, al interés que todos los operadores del derecho, abogados, en los que estamos en la justicia, tenemos, se debe al interés que despierta el derecho del consumidor. Así que bueno, nosotros estamos muy contentos desde la cátedra y desde la facultad de tener la única cátedra de derecho del consumidor y defensa de la competencia en la Facultad de Derecho de la provincia. Así que bueno, eso es para destacar y es un orgullo, bueno, y además un orgullo de que nos estemos proyectando y que cátedras de otras facultades de otras provincias también nos empiezan un poco a reconocer y acepten de tan buena manera nuestras invitaciones. Así que bueno, muchas gracias. Nos hemos excedido del tiempo previsto. No hay problema. Muchísimas gracias, la verdad. Bueno, y aparte esperamos que ya cuando pase esta situación podamos tenerte en la provincia en alguna oportunidad, seguramente no van a faltar las invitaciones. Bueno, cómo no, será un gusto, siempre es un gusto ir a Mendoza, el año que viene iremos para las jornadas nacionales, si pudiera ser antes, siempre es bienvenido, y lo que te propongo es que en el futuro, como cátedras, organicemos alguna actividad de intercátedras con nuestros docentes y nuestros alumnos, también para afianzar vínculos. A veces lo hacemos con los amigos de la Universidad del Litoral, que tenemos allí muy próximo, pero también será un gusto poder hacerlo con la Universidad Nacional de Cuyo.
Y te cuento que también acá en la Cátedra del Consumidor ha despertado mucho interés en los mismos alumnos. Bueno, tenemos un gran equipo de, no los voy a nombrar todos porque son muchos, pero bueno, un gran equipo de ayudantes alumnos, pero tenemos muchísimos y también adscriptos que se han ido sumando, así que eso también habla del interés que ha despertado la materia. Bueno, muchas gracias. Deberíamos aplaudir, pero bueno, va a haber un aplauso. No es necesario. Con todos los agradecimientos y felicitaciones que han mandado en el chat, eso equivale al aplauso virtual. Bueno, bien, muchas gracias a ustedes y que descansen. Nos encontramos el próximo martes a las 17 con la exposición de Silvina Furlotti, que va a hablar de los consumidores hipervulnerables y también un poco de un tema que vos has desarrollado, consumo y género. Y de Beatriz de la Sabia, que es profesora de la cátedra, que va a abordar el derecho de acceso al consumo sustentable, que eran dos temas que nos parecían importantes tratar en particular. Así que bueno, están todos invitados y nuevamente gracias. Y para lo que necesites, estamos los integrantes de la cátedra de la UNCUR. Bueno, mis cariños a Silvina Furlotti y nos estamos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias por la invitación, ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, gracias a todos los que participaron. Chao, Narela.